de Libres del Estado Amazonas. Vamos a continuar esta tarde con las actividades que se llevan a cabo en el marco de las terceras jornadas sanmartinianas, a 200 años de la Declaración de la Independencia, valores sanmartinianos, libre pensamiento y liderazgos en el proceso de emancipación americana y en la actualidad. Esta tarde, en la mesa número 3, a través de su moderadora Alida Pacián, expondrán María Iacobino, Florencia Ferreira y Patricia Lodigiani. Y a la hora 16, bajo la moderación de Enrique Vitale, lo harán Ricardo Romero, Daniel Pena, Ricardo Peláez, Carlos Yuri y Diego Fernández. A la hora 19 se llevará a cabo en el templo de la Gran Logia de la Argentina de Libres del Estado Amazonas la tenida blanca en homenaje al libertador General José de San Martín, en la que disertará el profesor Jorge Ferronato sobre San Martín y su tiempo. Señoras y señores, la palabra ahora está en la mesa número 3 a cargo de su moderadora Alida Pacián. Buenas tardes, agradecerles la presencia. Hoy queremos agradecer también que nos hayan invitado a participar en esta tercera jornada sanmartiniana. Venimos en representación de la Comisión de Cultura, que pertenece a la Asociación Civil Gracia de la Gran Logia Femenina de Argentina. Las disertantes se manifiestan como libres pensadoras y van a dar una información respecto de todas las actividades y acciones que han hecho las mujeres en esta gesta que fue la de la independencia. Así que vamos a ver junto con ellas distintos puntos de vista, poniendo énfasis sobre todo en las acciones de las mujeres en este proceso de la independencia, donde no les ha importado el estatus social, no les ha importado poner su vida de por medio, sino que estas mujeres han luchado para sostener aquello que todos queremos y nos iguala, que es la libertad. Por la libertad han dado su vida y nosotras queremos echar a luz lo que ellas hicieron por todos nosotros y también darle un reconocimiento a toda su accionar. Voy a darle primero la palabra a la querida hermana Amparo Iacobino, que nos va a hablar sobre el heroísmo de las mujeres que han sido silenciadas pero que han actuado en la independencia. Tenés la palabra, querida. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Amparo, como decía mi querida hermana Alida. Cuento que soy enfermera. Hice mis estudios terciarios en una facultad muy pequeña, sindical, y ahora estoy terminando mis estudios universitarios en la Universidad Favaloro. Charlando con unos compañeros, con una gente cercana a mí, todos hombres, respecto de la visión que tenían de la mujer, nació un texto de mi persona que se llama No es posible. Este texto hace referencia a la violencia sexista que sufre la mujer a diario. Yo tomé a la mujer, pero podría hablar de los gays, podría hablar de la gente de color, podría hablar de la gente pobre. Dentro de esta crítica social que hago, están encerradas todas las personas que sufren cualquier tipo de discriminación social, en todos los ámbitos de la vida. No es posible permanecer indiferente cuando se percibe la forma dogmática con que muchos interpretan la historia escrita, las páginas impresas
naturaleza se van quedando atrás, estáticas, mostrando sus carencias y limitaciones, mientras el tiempo transcurre. Frente a la ausencia de la palabra, la violencia irrumpe como discurso y tiene como efecto la anulación del otro como sujeto diferenciado. La violencia impone una sola verdad, separa lo ajeno y lo diferente de su propio círculo. La violencia simbólica, ejercida por la cultura, legitima y naturaliza las construcciones sociales. Esta violencia se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias sexistas, que tienden a acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de ellos. Ejemplo de ellas son todas las formas de discriminación basadas en el género, en la forma de pensar y, por supuesto, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo. La tendencia mortífera de la sociedad es la homogeneización y un retorno a lo idéntico, un impedimento al surgimiento de un discurso propio. Menciono la naturalización, porque considero que es uno de los peores procesos por los que puede pasar la sociedad. Considerar o aceptar como normales conductas que no lo son, basándose en la historia, y en consecuencia justificarlas. En el reverso de la palabra igualdad se encuentra el término discriminación. Dejar afuera a las mujeres, a los gays o a cualquier persona alimenta la idea equivocada de que la segregación es natural. Refuerza la creencia de que hay espacios para hombres y otros para mujeres, sin entender que las formas que asume la discriminación son antagónicas conceptualmente a lo que los derechos humanos sustentan. En base a esto también decidimos hacer hincapié en las capitanas, las heroínas, las espías, que en el campo de batalla lideraron ejércitos, olvidadas estratégicamente por quienes fueron sus pares o sus subordinados. A esto lo voy a denominar la historia que se olvidaron de contarnos. Estas mujeres no forman parte de los procesos de construcción de la memoria colectiva, quizás porque era mucho más cómodo atribuirles el subsidio de los uniformes o una actuación mucho más segregada a la realidad. Si bien hay mujeres, como las que va a contar mi compañera Florencia, que se dedicaron al subsidio de los uniformes y tuvieron un importante papel desde este punto, hay otras que tomaron las armas. No tuvieron problema en ir a la guerra con sus propios cuerpos, dejar sus propias fortunas en ellos. Hay una en especial que se llama María de los Remedios del Valle, que fue capitana de un ejército. Y es muy cercana a mí porque fue enfermera, igual que yo. La historia empieza en 1810, cuando se organizó la primera expedición al Alto Perú. Ella habló con Manuel Belgrano y le pidió ir a curar a los enfermos y a los soldados heridos de la batalla. En las vísperas de la batalla de Tucumán, formó parte de lo que sería la posterior guerra cuerpo a cuerpo. Tomó las armas. Es por esto que los soldados, sus colegas, la denominaron Madre de la Patria cariñosamente. Tras la decisiva victoria, Manuel Belgrano la nombró capitana de su ejército. Posteriormente fue tomada prisionera y herida de bala. Fue sometida como un acto de humillación a 9 días de azotes públicos. Estas heridas la dejaron con lesiones y cicatrices para toda la vida. Posteriormente se unió a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez. Finalizada la guerra, ya anciana, regresó a Buenos Aires. Sin embargo, cuando regresó a Buenos Aires, no obtuvo de nadie, ni de sus colegas, ni de los que habían sido sus subordinados, una mención a su importante papel en batalla. En 1826 inició una gestión solicitando que se le abonasen los 6.000 pesos que les correspondían como capitana del ejército. En 1827, el ministro de Guerra de la Nación, Francisco Fernández de la Cruz, informó que no estaba en las facultades del gobierno conceder la gracia que ella pedía. Al finalizar su vida, recibió de compensación el equivalente al sueldo de una lavandera. Así terminó herida, enferma, anciana y pobre, nuestra capitana del ejército. No siendo la única en tomar las armas, voy a nombrar a una soldado del ejército graduada de caballería de los ejércitos rosistas, soldado Pepa la Fedrala. Había servido a la patria desde 1800
1810 estuvo en Pascual Echagüe. Llevó 26 voluntarios bajo sus órdenes. Fue bombera en la trinchera de Lavalle y participó en la batalla de Sauce Grande. Ya olvidada y enferma, se ve obligada a escribir a Juan Manuel de Rosas, y ahora voy a citar una cita textual, así que la voy a leer. Lo siguiente: exclamo, Señor, que desde el año 1810 he servido a la patria con el mayor desinterés. La posición triste en la que me encuentro, de tantas vicisitudes de guerra, me pone en la posición de implorar al Padre de la Patria, por lo que humilde suplico, se digne ordenar, sean hechos los ajustes económicos de contaduría por lo que mi posición refiere. Sin embargo, no siendo escuchada su carta, murió pobre y enferma, sin el reconocimiento militar y social que imploró en su carta. Vamos a hablar ahora del Alto Perú, una gran estratega que fue Micaela Bástida Huicara. Estamos hablando de la región de Cusco, Perú, y del año 1744. Ella estuvo en 1744 a 1781. Para 1780, ya habiendo sido agotadas las vías de diálogo con la corona española, su marido, José Gabriel, quien tomó posteriormente el nombre de Tupac Amaru, lideró el ejército que buscaría la independencia con la corona española. Aquí fue cuando Micaela tomó un rol importante como estratega. Ella marcaba las rutas que iba a seguir el ejército de su marido para llevar a cabo la guerra contra la corona. Para 1781, Tupac Amaru contaba con 7.000 hombres y mujeres dispuestos a pelear hasta la muerte contra la corona española. Ella, en un momento, le aconsejó a su marido hacer un inmediato ataque a Cusco para lograr su rendición. Sin embargo, él decidió no escucharla. Esto, sumado a que fueron delatados por un traidor, terminó en la captura tanto de Micaela como de Tupac Amaru y sus 2 hijos. Fue así como fueron llevados hasta la plaza de armas y fueron ejecutados uno a uno. El primero fue su hijo Hipólito. Antes de matarlo, le fue cortada la lengua por hablar contra la corona española. Pensemos que esto pasó frente a la mirada atónica de Micaela, que estaba viendo cómo torturaban a su hijo para luego matarlo. Posteriormente fue ahorcado. Después de que Micaela y José fueron obligados a ver cómo moría su hijo, le tocó el turno a Micaela. La muerte de Micaela fue sumamente cruel. Ella luchó contra sus verdugos hasta último momento para evitar su desenlace. Primero le cortaron la lengua, también por osar hablar contra la corona española. Después le ataron 2 sogas al cuello, uno de cada lado para ahorcarla. Sin embargo, no murió así, la terminó matando a mazazos. La muerte de Micaela fue la muestra del deseo no solo de matar, sino de callar la voz de la mujer. Hoy Tupac Amaru es recordado como valiente luchador. Sin embargo, a Micaela no se le hacen grandes menciones históricas. Dentro de las tantas historias que nuestras heroínas nos han regalado, decidí elegir esta. Podría haber elegido muchas otras del Alto Perú, pero me pareció interesante que nuestras heroínas no queden en el olvido. Bueno, ahora este es un punto de vista que decidimos manifestar y poner énfasis sobre todo en las acciones de las mujeres que han intentado hacer todo lo posible por obtener la independencia. Ahora vamos a escucharla a la querida hermana Florencia Centeno Ferreira, que también se va a referir a las acciones de las mujeres en este proceso de independencia, pero con otro enfoque. El enfoque de ella es las colaboradoras directas para poder seguir con el desarrollo, ¿no?, de este proceso de la independencia. Por favor.
más o menos con la misma línea que doña Amparo. Sigo con las mujeres que participaron de todo esto, pero desde otro lugar. Voy a empezar hablando de dos mujeres que a mí particularmente me llegaron porque son salteñas, igual que yo, y hay veces que uno lee la historia y queda todo en un punto del mapa y va mucho más allá. Y después voy a hacer hincapié en una mujer que llamó mi atención, porque en su país tuvo el reconocimiento que muchas aquí no lograron, y participó de igual manera. En principio, voy a hablar de la distinguida y benemérita hija de la patria, así calificada por quienes combatieron con ella, y que es Gertrudis Medeiros de Fernández. Ella fue esposa de José Fernández Cornejo, quien en Salta logró conformar un ejército de 500 hombres y participar junto con Martín Miguel de Güemes y Belgrano en todas sus batallas. Bueno, Gertrudis fue una mujer que enviudó joven, haciéndose cargo de 3 hijas, una estancia, y aún así, por ser esposa de quien era, fue tomada prisionera por Pío Tristán, quien gobernaba la ciudad en ese momento, y mientras estuvo prisionera sucedió también la batalla de Salta, en la cual Belgrano logra la victoria, y de la mano de Belgrano, quien en su momento había recibido una gran ayuda de Gertrudis y su familia, por supuesto, para su ejército, es quien ella es liberada. Posterior a esto, Gertrudis vuelve al campo, no tenía nada que hacer en la ciudad, dada su situación, y conforma en su hacienda no se puede decir ejército porque en realidad era un grupo de gauchos que le ayudaban y peones en la finca, y aún así resistían al avance de los realistas desde su lugar, desde lo que podían hacer. Y en uno de los avances más grandes no logran vencerlos, y otra vez es prisionera de los realistas en su propia casa que vio ser destruida y desmantelada para formar un cuartel y trincheras. A esto se suma que estuvo encadenada a un viejo roble en el patio mismo de su hacienda, a tiempo de que la llevaran presa a Jujuy, siguiendo con el avance. Estando presa en Jujuy, Dios sabrá cómo, porque la verdad me costó mucho encontrar cómo lo hizo, lograba mandar información de cuáles iban a ser las estrategias que iba a tomar el ejército realista a cada paso y cada día. Martín Miguel de Güemes nombró y dijo que sus informes eran los más perfectos que había visto y los más detallados. Una de las formas en las que puede ser que le llegaban eran por medio de unas pequeñas notas que se escondían en árboles específicos, porque era muy difícil la comunicación. Entonces se hacían huecos en los árboles que tapaban y podían depositar notas en las cuales explicaban cuáles eran las estrategias a seguir. Un tiempo después, obviamente sospecharon que ella participaba de alguna manera, que había un informante, por lo que sus captores la condenaron a muerte y la iban a mandar a las minas de Potosí. De alguna forma extraña logra escapar un día antes de su traslado y volver a Salta, lo cual le costó bastante, y aún con temor de que algo sucediera, siguió su ruta de escape, ya incluso sola. Sus hijas no estaban en la ciudad, había quedado sin su familia, sin su casa, y logra huir a un casco viejo de una estancia de la familia en Tucumán. Viéndose sola, en la pobreza, se comunica con el general Belgrano pidiéndole que la ayudara a obtener el reconocimiento, por lo menos una pensión o algo, dada su participación con el ejército mediante sus informes y demás. Manuel Belgrano fue quien la califica como distinguida y benemérita hija de la patria ante el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, y ante la persona que solicitaban ella obtuviera este reconocimiento. Sin embargo, el tiempo pasó, nunca se le otorgó ni título, ni reconocimiento, ni económico, ni social, y falleció olvidada en Tucumán, habiendo pasado todo lo que pasó para poder
a ayudar a los patriotas en su tarea. Desde otro lugar, y un poco más acomodada en realidad, una persona que participó enormemente de todas estas tareas fue Macacha Güemes, o Magdalena, como se llamaba, hermana del general Martín Miguel de Güemes. Y ella tiene una participación distinta porque, bueno, participó desde su casa al principio, defendiendo incluso sus ideales políticos y los de su familia. Empezó formando un taller de costura para los uniformes del ejército que tenía formado su hermano, que llamaron los infernales, y desde ese lugar empezó con los uniformes, empezó a participar incluso estratégicamente, proponiéndole ideas a su hermano de cómo planificar los diferentes avances, dado que el ejército de Martín Miguel primero dio en cuenta como una guerrilla, era quienes defendían el frente norte y quienes en realidad fueron de gran ayuda para el ejército de San Martín. Bueno, siguiendo un poco con la vida de Macacha, ella logró conformar, podríamos decir, un ejército de mujeres dentro de la ciudad de Salta, a quienes tenía dentro de su estrategia. Eran mujeres que, porque iban caminando por la plaza o porque estaban en las casas indicadas en el momento indicado, lograban obtener la información necesaria para transmitir cuáles iban a ser las estrategias de los realistas y de quienes gobernaban, y transmitirlas al ejército, y que de esta forma ellos pudieran tomar decisiones para el avance. Mientras existían, durante las campañas, perdón, se encargó de coordinar todas estas acciones de espionaje, y esto está escrito en carta del gobernador. Decían, realmente este grupo de mujeres complican la vida de quienes estaban, del enemigo, y estas cartas le llegaban al rey, quien claramente asombrado no podía entender cómo un grupo de mujeres podía complicar el avance de los realistas. Bueno, Macacha fue una mujer extremadamente política. Ante todo conflicto que surgía en la sociedad, ella participaba, era una voz fuerte, así como desde la ciudad, en el campo de batalla, arengaba, si estaba con ellos, arengaba a la multitud. Mientras en 1816 surge un conflicto entre las fuerzas del gobernador José Rondó y los infernales de Martín Miguel. Y Macacha, actuando como mediadora política, logra hacer algo que un hombre no logra. Firmaron un tratado que se llamó La Paz de los Cerrillos. A través de este tratado, lo que establecían era que Salta iba a seguir los métodos de guerra gaucha, claramente, bajo la conducción de Güemes, y brindaba auxilio a las tropas que se enviaban desde Buenos Aires. Y en este caso, cito la frase, era una hábil operadora política, una mujer que sabía claramente cuáles eran sus ideas y cómo defender tanto a su hermano como el ejército que tenían. Bueno, ella, pasado el tiempo, acompañó a su hermano en cada momento que pudo, pero cuando este fallece, toda la tarea política estaba como flaqueando. Y Macacha había conformado en su momento un partido político llamado La Patria Vieja. Y a través de este partido político ella se aseguró seguir adelante con la tarea que su hermano había iniciado. En este partido político no solamente estaba ella y su familia, sino mujeres de la alta sociedad en Salta, lo cual obviamente causaba cierto temor de mucha gente, porque, bueno, como saben, es una sociedad muy tradicionalista y en ese momento más todavía.
Macacha logra que todas sus ideas se escucharan. Y era tanto el revuelo que armaron que decidieron tomar presas a Macacha, a su madre y a sus sobrinas, que eran las mujeres fuertes de este partido político, y lo que provocó una rebelión que la llamaron la Revolución de las Mujeres. Es decir, todas las mujeres de una ciudad en aquel momento alzándose para que una mujer como Macacha y su familia fueran liberadas, porque eran quienes luchaban por el pueblo realmente, no solamente por quienes tenían la riqueza, sino también por los pobres. Y de ahí que también toma el nombre de Madre del Pobrerío. Creo que para terminar, sobre Macacha, un general Frías sostuvo: todas las revoluciones, conjuraciones y sediciones ocurridas en Salta desde el comienzo de la guerra, claramente la guerra de independencia, hasta la caída del gobernador Latorre, fueron hechas por las mujeres. Habían tomado la política como oficio propio de su sexo, lo cual para mí llamó poderosamente la atención. A partir de ahí, Macacha simplemente sigue actuando desde los partidos políticos y hace una vida activa políticamente. Ya, ella sí, digamos, murió anciana. Podría decirse que recibió parte del reconocimiento que merece hoy en la historia salteña, está muy marcada, me parece que no sé si es completa. Y fallece con el reconocimiento de su pueblo, que ella tanto cuidó. Esto con respecto a mujeres de esta sociedad argentina, y en este caso la salteña, que me marcaron. Como comenté, hay una mujer más, que es una mujer colombiana, que me llamó su atención su tarea. Ella fue Policarpa Salabarrieta, conocida como La Pola. Una mujer que, digamos, sus padres fallecieron cuando ella era muy pequeña, vivió educada y por su hermana mayor. Bueno, en este caso, Policarpa participa con 14 años nada más en lo que fue el grito de la independencia en Colombia, el 20 de julio de 1810. Y tenía una vida muy particular y muy vinculada al ejército, también por su hermano y por su prometido, más adelante, que fueron las personas que ella tenía cerca, ¿no? Su prometido era Alejandro Sabarén. Durante sus actividades, ella simplemente... Durante sus actividades, ella también fue una gran estratega, alguien que se encargaba de obtener la información necesaria, nombres, estrategias, todo lo que hacía a los avances de los ejércitos enemigos, más allá de que ya eran un pueblo independiente, seguían teniendo conflictos políticos. Por lo que al ser una persona tan revolucionaria, había quienes tomaban el poder, querían apresarla. El tema fue muy difícil conseguir las pruebas y en realidad su prometido, Alejo Sabarén, fue como su elemento definitivo, ya que para la captura de Pola, él tenía muchos de los documentos que Pola había redactado y que había creado en su juventud para tener todos los nombres necesarios de aquellos soldados españoles en la ciudad. El sargento Iglesias fue quien fue comisionado en la tarea de arrestarla, logra hacerlo, pero junto con ella, su marido, su familia, su hermano, y también condenada a muerte por defender sus pensamientos. El Consejo de Guerra la condena a ella junto con su prometido y sus hermanos, y como era en aquel entonces, cumple la condena en plaza pública, fusilada, defendiendo sus ideas. Hay una frase